Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero te encuentres bien. Continuamos con nuestro taller de liderazgo. El día de hoy vamos a ver la clase número 18 que habla el líder no debe ser pendenciero. Muy bien, cuando leemos 1 Timoteo 3:3 vemos ese llamado, esa lista que Pablo le envía a Timoteo y esos requisitos que necesita cumplir el líder. Uno de ellos es el líder no debe ser pendenciero. Muy bien, literalmente, pendenciero significa no un dador de golpes. Los líderes debemos de reaccionar ante situaciones difíciles, complejas, con calma y amabilidad. En 2 de Timoteo 2, del 24 al 25, leemos en la versión Reina Valera: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Bajo ninguna circunstancia, el líder, el servidor, el discípulo, el cristiano debe de actuar con violencia. Es un llamado fuerte. En el contexto en el cual Pablo habla y le manda esta carta a Timoteo es el siguiente: la iglesia estaba creciendo, el cristianismo era algo prohibido y se veía con malos ojos. Incluso se buscaba a los cristianos para matarlos, para violar a las cristianas o para meterlos a la cárcel. Era un contexto fuerte. Sin embargo, el llamado y la expectativa que Dios le hace a su iglesia es que pese a esa persecución, la iglesia debe de mantenerse en paz. La iglesia debe de reaccionar como lo haría Jesucristo. Es un reto muy fuerte, sin duda. Otras versiones, como la versión Dios habla, dice no amigo de peleas. El líder no debe de ser amigo de peleas, no debe de actuar con violencia y mucho menos agredir o herir a personas con sus palabras. No se enoja rápidamente, no es propenso a la ira, ni tiene un mal genio. Un líder no debe ser irritable, malhumorado o propenso a enfadarse rápidamente. En Tito 1:7 leemos que no debe ser o no iracundo. La persona que no es iracunda es alguien que no tiene la mecha corta, como se le conoce. Incluso la sociedad, una sociedad caída, dicen es que esa persona tiene la mecha corta. O cuántas veces hemos escuchado a personas allegadas, familiares o cercanos en el trabajo que dicen es que yo soy de mecha corta, y lo ven como, hay veces con orgullo, ¿no? Lo ven como yo soy así. Sin embargo, un líder de Dios no debe de ser así. No es alguien que pierda los estribos. Nuestra guía para lidiar con el enojo, o una de ellas, la encontramos en Efesios 4:26, que dice: si se enojan, no pequen. Necesitamos entender bien algo. ¿Es pecado enojarte? No. Pero si no controlas tu enojo, puedes llegar a pecar, a lastimar a ti mismo y a las personas. Algunos sentimientos de ira, enojo o frustración son normales en este mundo caído. Como líderes debemos ser prontos para abandonar y liberarnos de esos sentimientos que nos hará daño, no solamente espiritualmente, sino que a nosotros mismos físicamente, y también hará daño a las personas a nuestro alrededor. Mantener el enojo hiere el espíritu, alimenta la ira, que si no se trata la ira de forma correcta y urgente, se convierte en amargura, y esto puede dar paso a venganza. Puede causar esto que una persona pierda su perspectiva de Dios. Aquellos que son lentos para la ira, dice Santiago 1:19-20, tienden a encontrar que junto o cooperando con el Espíritu Santo se puede vencer este pecado. Hay personas que son propensas a distintos pecados. Hay personas que la ira, el enojo, la violencia es una lucha en su carácter. Y necesitamos comprenderlo. Si tú, hermano, hermana, pasas por esa lucha, hay que tratarla. Y si no, hay que saber ayudar a las personas, a nuestros hermanos, de cómo tratar. Necesitamos ver el enojo, la ira, como un pecado, como otro. Nuestro Señor es un ejemplo perfecto de cómo necesitamos vencer el pecado y cómo
El pecado es normal, pero no hay que dejar que éste lo domine o nos domine. Jesús demostró que es posible expresar el enojo sin pecar cuando expulsó a los cambistas del templo al verlos explotar a otros en la casa de Dios. Él volcó las mesas y esparció el dinero por todo el patio. También, si recordamos que este pasaje viene en Juan 2, específicamente Juan 2, 13 al 17, también hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos. Jesús se mostró en su expresión humana. Tiene un contexto simbólico y espiritual, sin duda, pero no por ello, o he escuchado hermanos, y de veras, no es broma, que dicen, es que Jesús agarró a latigazos a los cambistas, entonces yo puedo golpear, o hermanos que con esto se justifican. No, eso tiene un sentido espiritual. No hay que malentender o tergiversar las escrituras. Todos conocemos a personas que constantemente pierden los estribos, son irascibles y permiten sentimientos de enojo, y estos sentimientos hacen que se descontrolen. Puede ser tu familiar, tus padres, tus hermanos, a tu jefe. Puede haber distintas formas y distintas personas que vemos que son violentas, pero también puede ser tú mismo. Necesitamos tratarlo, necesitamos aprender. La persona irascible pierde la calma y generalmente puede lastimar a las personas, ya sea de palabra o físicamente. Primero vamos a entender el contexto. Realmente en su mayoría en nuestras iglesias cristianas, en nuestras congregaciones, los enojos en un 95% se dan de manera verbal. Es decir, nos enojamos con hermanos, pero no llegamos a los golpes. Sin embargo, en un menor porcentaje puede pasar. Es un menor porcentaje. En un 1%. Yo personalmente en las congregaciones que he ido no conozco eso, de que hermanos se agarren entre golpes, entre ellos. No lo he visto y no he sabido. Y un porcentaje en estadísticas de iglesias protestantes es menor en cuanto a agarrarse de golpes o a golpes. Sin embargo, el porcentaje de discusiones, de confrontación, de encono es muy alto, en un 80%, y es natural. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Cuando convives con personas, las controversias, las diferencias surgen. Es normal, hay que saberlas tratar. Cuando este tipo de comportamiento se relaciona con otra característica negativa también mencionada por Pablo en su perfil de madurez, alguien que se deja guiar por el enojo, porque es iracundo, porque lastima, es alguien que no ha llegado a una madurez espiritual. Un discípulo violento es sin duda alguien que no es maduro espiritualmente y que está fuera de la voluntad de Dios. El concepto aquí se refiere, o el concepto que utiliza Pablo, es el que golpea, el que lastima a otros por medio de la fuerza física. Por ello, es importante también, sobre todo para los padres, ser cuidadosos en la forma en que disciplinan a sus hijos, porque alguien violento es alguien que aprendió de niño. Es por ello que se debe de hacer mucho hincapié en el caso de los hermanos que son padres, de cómo saber educar a sus hijos. Y uno de ellos, de cómo saberlo hacer, es no utilizar la violencia. Cuando persiste el enojo, y esto da paso a algo que es la amargura. Ya vimos que están las personas que reaccionan de una manera violenta. Sin embargo, también existe en un mayor porcentaje hermanos que por no tratar ese enojo o no tratarlo de la forma correcta, dan paso a algo que es muy común en las personas: a amargarse. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice Efesios 4 del 26 al 27. Es la importancia de poder saber, primero, diferenciar, entender que el enojo es natural en el ser humano y que no es pecado. Lo que nos va a llevar a pecar es cómo reaccionamos ante ese enojo. Ya cuando agredimos físicamente, o cuando se agrede verbalmente, o se empiezan a tener actitudes despectivas o negativas, allí ya es pecado. Es por eso la Escritura nos dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que no pase mucho tiempo, que no pase un día en el cual puedas reconciliarte con la persona con la cual tuviste el enojo. Cuando se permite que la ira perdure, con el tiempo esta ira se convierte en amargura. Para vencer el enojo y la amargura se tiene que tratar la situación, puede llevar tiempo.
Recordemos, y hay que entender como líderes, y tal vez a ti el enojo no es una lucha en ti, tal vez en otros hermanos sí. Podemos conocer hermanos, hermanas que se enojan fácilmente, que se pelean con todo el mundo. Sin duda tienen una gran necesidad, pero también necesitamos entender que también es un pecado de su carácter y que necesitamos tener las herramientas necesarias para poderlos ayudar, tener empatía. Es una lucha, así como el alcohólico, el que ve pornografía, el corrupto, es una lucha en su carácter. También el enojo, no hay que satanizarlo ni estigmatizar a un hermano que sea así, sino nosotros tener los elementos, las herramientas espirituales para poderles ayudar. Cuando permitimos que persistan los malos entendidos, es algo que va a dar paso a la amargura y el enojo. Hay momentos donde te sientes molesto por algo y no sabes por qué, no sé si te ha pasado. O mejor dicho, no lo quieres reconocer. Y hay veces nos podemos enojar por cosas que pueden parecer insignificantes. Sin embargo, si te cuestan, es algo que necesitas tratar. En la iglesia es común y se pueden dar malos entendidos que pueden parecer simples. Por ejemplo, un hermano que tú vas caminando rápido y que no lo ves y no lo saludas. A mí me ha pasado, hermanos, que en ocasiones se llegan a molestar porque piensas que no lo quisiste saludar, pero la realidad es que no los viste. Y eso da paso a muchos malos entendidos. Y algo muy común en este tiempo es cuando envías estos famosos mensajes de WhatsApp. Ya la mayoría utilizamos mensajes de WhatsApp. Entonces a veces escribes, te falta una coma, un punto, o escribes con mayúsculas, no lo sé. Y cuando la persona que lo lee se puede sentir agredida. Por eso es muy importante siempre, cuando se tratan de relaciones, de consejería, de pasar cosas, de transmitir un mensaje, siempre lo mejor, o es una llamada telefónica, pero lo mejor siempre va a ser de frente. Porque algo que pasa, y en este tiempo, en este momento de la historia de la humanidad en la cual vivimos, que mucha gente envía mensajes de textos y los da por sentado. Entonces, si tú supieras cuánto tiempo he pasado con hermanos, de ver de que hay malos entendidos, porque me envió un mensaje, me envían mensajes de WhatsApp y te sientas con los hermanos para que se arreglen, y realmente tenían una solución, no era muy grande, simplemente se envió un mensaje, no se leyó bien, se malinterpretó, y en vez de arreglarlo o preguntarle, oye hermano, siento que estás molesto, o yo percibo así el mensaje, pues te quedan, no lo hablan, entonces se quedan con ese sentimiento y hay un malentendido y aleja a las personas. ¿Qué tal el no me saludó? ¿Te ha pasado? No me quiso hablar, me mandó un WhatsApp muy grosero. Estas cosas son muy comunes en nuestras congregaciones. Necesitamos tratarlas, no aminorarlas ni pensar que no son importantes, sino tratarlas si al hermano o a ti te cuesta. Y algo curioso, muchas veces las personas ofendidas son las que sufren más. En muchas ocasiones las personas, o con las personas que te sientes mal, ellas ni en cuenta. A mí me ha pasado, hermanos, que se sienten mal conmigo por un mensaje o por algo que pasó, y yo ni en cuenta, y pasa un año, incluso medio año, es que yo me siento mal contigo. Le digo, ¿por qué? Y me cuenta de una situación que incluso yo ni me acuerdo, ¿no? Y podemos lastimar, y se debe mucho a una inmadurez. El hecho de que si a ti te lastima algo, necesitamos hablarlo. No importa, si a ti te cuesta algo, pues lo tienes que tratar. Muchas veces por pena también, es que ¿cómo le voy a decir que me molestó que no me saludara? Puede parecer, ay, pues qué tonto, ¿no? Yo así me he sentido. Sin embargo, cuando me doy cuenta, más adelante, cuando pasa el tiempo, sí me doy cuenta que es algo que me molesta o me genera ruido. Entonces, sí es algo que necesito tratar. Así necesitamos ver las cosas. Por muy inofensiva o por muy absurda que tú pienses que es la situación, si a ti te genera encono, molestia o enojo, sí la necesitas tratar, porque si no la tratas, tu corazón se va a ir llenando. Aunque no lo creas, por muy insignificante que parezca, es algo que se necesita tratar. Una situación también que pasa es que podemos herir emocionalmente. Esto es muy común, en un porcentaje mayor es muy común en nuestras iglesias, herirnos verbalmente o emocionalmente. Herir con las palabras, ya sean pláticas entre hermanos, ya sea uno a uno o entre varios hermanos, en el discipulado.
cuando discipulamos o nos discipulan en asuntos por tratar, herimos emocionalmente. También necesitamos entender que el silencio, porque hay veces, es que no soy violento, ¿por qué? Porque no golpeo, pero ¿qué tal? ¿Eres grosero? ¿O qué tal tus actitudes? ¿O qué tal tu silencio? El silencio, y los esposos lo sabrán, el silencio es una forma de agredir, porque la persona, se da más en el caso de los hombres, pero también las mujeres, que se pelea con su cónyuge y no lo habla, oye, nada, pero prefieren no decir nada, pero es una forma de violentar. Necesitan tener la madurez de hablarlo, es una forma de violencia. Existe la violencia no verbal. Cuando no se trata de esas situaciones, en el corazón hay un camino, es un camino muy amplio que va a dar paso a la amargura y en muchas situaciones a la venganza. Dice Romanos 12:17, mía es la venganza, yo pagaré. Si alguien te lastima, necesitamos encomendarnos a Dios. Él va a darle y le da a cada persona a su tiempo, según el fruto de lo que hizo, de su trabajo. Vence el mal haciendo el bien, Romanos 12:21. Nosotros como líderes, si nos han lastimado, necesitamos actuar así. Primero, tratar de ponernos en paz con los hermanos, poderlos ayudar y poder tú estar en paz con los hermanos y con Dios. Segundo, no dejar que pase eso, ayudar a los hermanos, ver que el enojo sí es un pecado que afecta a muchos hermanos, que no es tan incomún o poco común y que en su mayoría todo tiene solución cuando se tratan las cosas de manera urgente. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si no se trata, te amargas. Y si te amargas, hay hermanos, hermanas que pueden ser propensos a vengarse, ¿no? Y no me refiero a que asesinen a alguien, sino si me la hace, me la paga, ¿no? Y hoy no me dio consejo, yo después no doy. O si hoy no me saludó, yo no lo saludo. Y pudiera parecer, es que es orgullo, ¿no? Y pudiera parecer muy absurdo o no tan agravoso, pero es una forma sutil de vengarte. Ese pensamiento que en ocasiones tenemos, me la hizo, ahorita va a ver. Es algo común y es algo que lastima, pero sobre todo es pecado, hermanos. Es un pecado fuerte. Como líderes somos propensos a algo que al estar al frente de los hermanos, el hacer las cosas mal, pues es un foco para que los hermanos nos critiquen o hablen mal de nosotros o nos calumnien. Es algo que pasa y es inherente al puesto, al estar al frente en el liderazgo. Es algo normal. Si de Jesús hablaron mal, pues ¿qué va a ser de nosotros, simples mortales? Ahora bien, te comento esto porque en ocasiones nos podemos amargar, nos molesta escuchar eso, nos molesta en ocasiones que, ¿por qué no viene a decírmelo de frente? Y actuamos así como de una manera, pues a ver, que me lo diga de frente. No es agradable escuchar cosas. Primero, yo creo que un espíritu sano en nuestra iglesia debería que si tú escuchas hablar de un hermano, escuchas hablar que está hablando mal de otro hermano, pues primero no lo escuches y en segunda, pues ve y trátalo con él. ¿Por qué? Porque pues, sucede este espíritu de estar hablando de los hermanos y luego te llega una información o te enteras que están hablando de ti que tal vez ya viene toda distorsionada, pero sí puede generar una mala actitud en ti. Somos seres humanos y puede generar muchas emociones, enojo, frustración, ganas de ir a pelearte con el hermano y nos pasa, es natural, no es malo reconocerlo, es malo tenerlo y hay que siempre buscar sanar el corazón y arreglarlo. Ahora bien, necesitas identificar cuál es el pecado o qué es lo que la raíz por la cual tú eres así. Es verdad, no todos los hermanos se enojan fácilmente. Cada quien tiene su lucha. Yo personalmente lucho, soy enojón, ¿no? Tiendo a ser impaciente y me he dado cuenta de que cuando soy impaciente tiendo a lastimar personas. Lastimamos personas cuando no controlamos nuestro enojo. Primero necesitamos identificar cuál es la raíz.
Tal vez muchos hermanos son violentos, porque yo he conocido pocos, no muchos, hermanos que tienden a gritar, ¿no? Que tienden a gritar, no solamente, o sea, en un tono muy fuerte. Y en público, ¿no? Ahorita me viene a la mente un hermano que lo ha ido cambiando, pero evidentemente es pecado, no es un buen testimonio, pero cuando vemos las cosas como las vería Jesús, nos damos cuenta que es una necesidad que tal vez él en su niñez, vivió maltratos, vivió daños y que seguramente vivió reprimido mucho tiempo, por ello actúa hoy así. ¿Es algo que se espera de un cristiano? No es algo que se espere de un cristiano, pero somos seres humanos y necesitamos ayudarnos, somos aprendices. Tal vez gente que es así porque recibió humillaciones de pequeña y que hoy ya de adulto pues se quedó eso en su corazón. Aquí vemos un ejemplo vivo de por qué es importante, hermanos, ayudarnos. Porque es importante tratar, si el enojo, si el encono, si la ira es una lucha en ti, trátala. Y si no, hay que saber ayudar a los hermanos. Alguien que se enoja tiende a lastimar. Por eso necesitamos cuidar a la iglesia. Sentarnos con la persona, ver con temor de Dios eso, ayudarlo y también tener una visión más amplia. No solamente se trata de la persona que va a sufrir, sino que una persona así va a hacer sufrir a los hermanos, va a hacer sufrir a las personas que están cerca de él. Entonces también es una forma de cuidar a la iglesia. Y podemos ver en Proverbios 22, 24, 25 que dice: no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Todo esto se aprende. Entonces, ¿cómo ayudar a los hermanos? Con empatía. Y segundo, con visión. No se trata solamente de que el hermano está sufriendo, hay que ayudarlo. Si no lo trata, va a lastimar a otra gente, va a lastimar a la iglesia. Por eso es algo que se tiene que tratar. Un plan de acción. Pregúntate, ¿tengo tendencia a enojarme? Personalmente yo soy muy débil en esta área, hermanos. Yo no soy ejemplo de esto. Yo he lastimado a muchas personas. Me han lastimado, pero yo voy a hablar de mí. Yo no soy fuerte en esta área. He tenido muchas victorias, pero mi naturaleza, mi carácter no es ser alguien apacible. Tengo que estar constantemente trabajando. La gente a mi alrededor me tiene que estar constantemente corrigiendo. Pregúntate tú tienes tendencia a enojarte y no solamente reaccionar mal, sino que te enojas internamente y esos en ocasiones, ese tipo de hermanos, de personas son las que bajita la mano, como se dice, son los que te la guardan, ¿no? Como decimos coloquialmente, ¿no? Se enojan, no expresan, pero son vengativos, ¿no? ¿Eres vengativo realmente o vengativa? ¿Lastimas a la gente? ¿Has lastimado a la gente por tu enojo? Si somos sinceros, en su mayoría todos lo hemos hecho. También necesitamos aprender a cómo tratarlo. ¿Qué ha sucedido en tu infancia, hermano, hermana, para que hoy tú seas así en tu carácter? Nadie nace violento, nadie nace así, es algo que se aprende. ¿Qué fue lo que detonó que hoy tú reacciones así? Hay que aprender a trabajar en nuestro pasado para poderlo vencer. Todos somos vulnerables, todos somos débiles y somos propensos a pecar, a caer. Pero por eso somos discípulos, por eso somos cristianos, no porque seamos perfectos, sino porque necesitamos de Cristo, de su perdón y constantemente estar aprendiendo. Este es un taller para líderes, sí, pero también antes de ser líderes somos discípulos y el llamado, el reto, la expectativa siempre va a ser vivir como Cristo vivió. Y vivió con convicción, con pasión, siendo humilde y manso. Esa es la expectativa, hermano, de poder ser líderes que no sean iracundos y poder ayudar a los hermanos que lo sean. Bueno, esta fue la clase 18. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.